que el acto de consumo representa de alguna manera nuestra propia construcción de la personalidad, y eso se hace en base a tres factores o tres pilares, que son la publicidad, la moda y el crédito. Tres aspectos que tienen un profundo desarrollo también en el comercio electrónico, pero la pregunta que corresponde hacerse es si efectivamente seguimos en presencia de esa sociedad de consumo que hasta hace muy poco tiempo veníamos describiendo. Y la realidad es que indudablemente estamos en presencia de una sociedad de consumo, pero la particularidad es que esta sociedad de consumo convive con otro molde o con otro conjunto de pautas sociales, que es la sociedad de la información. Una sociedad donde el dato, el bit, cobra un valor preponderante, donde la tecnología influye en nuestra propia sociabilización, en nuestra propia realidad, y ambas empiezan a conjugarse de manera recíproca, creando una suerte de nuevo ser social vinculado con cumplir con las pautas de consumo, pero a través de la tecnología. Solo para que veamos algunos datos que pueden llegar a graficarnos de alguna manera, y uno cuando ve estos datos se empieza a asombrar, ¿no? De lo que sucede en esta sociedad de la tecnología, en esta sociedad de la información influenciada por la sociedad de consumo. Vemos que, por ejemplo, el 91% de los argentinos cuenta con un dispositivo móvil, con un dispositivo celular, pero que sirve más allá sirve para mucho más que comunicarse telefónicamente. Es decir, el 91% de los habitantes de la República Argentina tienen un smartphone, es decir, que puede llegar a celebrar muchísimas más situaciones, muchísimas más cosas, muchísimos más actos jurídicos, en definitiva, que simplemente el hecho de comunicarnos telefónicamente. En la República Argentina, alrededor hay estadísticas, una fuente interesante que es el Santiago Bilinsky, un divulgador de la tecnología, de temas tecnológicos. Hay diferentes estadísticas que dan cuenta, por ejemplo, la cantidad de veces que un usuario o un consumidor, por un acto impulsivo, consulta el celular. Y en las horas de vigilia se calcula que aproximadamente entre 180 y 200 veces cada uno de nosotros accede a su dispositivo digital. Fíjense ustedes, 3 de 4 encuestados consideran que esta relación, ¿no? Esta relación que tenemos con los dispositivos es adictiva. Y 7 de cada 10 encuestados indudablemente quisieran controlar mejor sus impulsos. Pero hay datos de color muchísimo más particulares, más singulares, como por ejemplo que el 40% de los jóvenes menores de 25 años preferiría estar un mes sin sexo antes que sin su teléfono, y 20% de los jóvenes menores de 25 años preferiría estar un año sin sexo antes que sin su teléfono. Claro, uno dice esto probablemente es una locura a quienes nos formamos de alguna manera en una sociedad analógica o estuvimos en la transición entre lo analógico y lo tecnológico. Nos cuesta reconocer muchas veces estas citas o estas estadísticas. Pero lo cierto es que, como decía, esta influencia de la sociedad de la información, la sociedad tecnológica, viene con un agregado que es la convivencia de diferentes franjas etarias de integrantes, que tienen sus rasgos específicamente propios. Por hoy, en la misma sociedad conviven los baby boomers, ¿no? Los hijos de la Segunda Guerra Mundial, aquellos que crecieron, por ejemplo, con el televisor y era su único medio tecnológico por el cual se informaban o se distendían. Los millennials, ¿no? Que son aquellos integrantes de esta sociedad que nacieron y se criaron a partir del año 1981-82, pero también tenemos los centennials, gente que empezó a vivir a partir del año 95 y que ya son nativos digitales, que verdaderamente son nativos digitales y que los dispositivos tienen un grado de significancia muchísimo mayor que aquellos que hemos desarrollado nuestros primeros años de vida en una sociedad mucho más analógica. ¿Esto qué conlleva? Bueno, indudablemente conlleva una serie de vicios, una serie de distorsiones que se han convertido en verdaderas patologías. Fundamentalmente hay una que se reconoce que es la nomofobia, ¿no? El 53%, por ejemplo, de los usuarios de celular en el mundo la padecen.
el 80% de las personas, algunos datos, ¿no? Duermen con el celular, el 50% de las personas prefiere perder la cartera que el celular. Bueno, algunos de estos datos nos pueden resultar familiar, pero lo cierto es que desde el punto de vista social, no contar hoy con un dispositivo móvil indudablemente genera algún tipo de perturbación. Ahora, ¿esto qué nos pasa, ¿no? Esta pulsión hacia la utilización de medios tecnológicos, ¿es casualidad? Bueno, no, indudablemente no es casualidad. Hay toda una aparatología atrás que lleva muchas veces a exacerbar esa falsa necesidad de que los usuarios acudan a la utilización de diferentes medios tecnológicos. Y esto ya de por sí es un problema, pero es un problema mayor cuando toda esa aparatología se encuentra al servicio no solo de utilizar medios tecnológicos, sino que utilizar medios tecnológicos para exacerbar esos aspectos de la sociedad de consumo, ¿no? Un aspecto aspiracional, influenciado por la publicidad, y el acto de consumo desde el punto de vista transaccional y concreto. Ustedes ven ahí una figura que probablemente muchos de ustedes conozcan y que todos sabemos que esos círculos no se están moviendo, pero efectivamente, pese a que lo sabemos y que lo racionalizamos, los círculos efectivamente siguen girando. Lo mismo sucede con este círculo sin fin, ¿no? Donde parece ser que es una imagen que se encuentra unida, pero cuando empezamos a despejar los círculos, vemos que en realidad son círculos totalmente independientes. ¿Y por qué ejemplifico con estas dos imágenes muchas de las cosas, o esto que nos pasa? Porque lo que quiero tratar de que empezamos a desmenuzar y ver cómo esto juega con la teoría general del acto jurídico, con la teoría general del contrato, es que muchas veces, pese a que racionalmente, es decir, con intención, discernimiento y libertad, nosotros sepamos sobre determinada cuestión, o sobre determinada situación, o sobre determinado bien o servicio, la manera en que se nos presenta no nos permite hacer un juicio racional. Daniel Ariely, un psicólogo conductista americano, decía que nuestras conductas irracionales no son azarosas ni sin sentido. Por el contrario, son sistémicas y predecibles. Todos cometemos el mismo tipo de errores una y otra vez por causa del cableado básico de nuestro cerebro. Y en este sentido, en esta idea de tratar de empezar a desmenuzar cómo juega nuestro cerebro en el comercio electrónico y esa pulsión al consumo, hay un libro que resulta... Gonza, sí. perdón, no te vemos. Se te apagó la No cámara de... Nada más, para no. eso. La platea femenina me pedía que... No, me imagino. Por eso. Había pedidos por... Pero es raro, porque acá la tengo prendida la cámara, ¿eh? Ah. Perdón, sí que se lo está viendo a Gonzalo, ¿eh? Bueno. Que me meta. Bueno, listo. Gracias. Porque la plataforma es diferente, pero se los ve a los tres, Eugenio, Marcelo y Gonzalo. Buenísimo, cualquier cosa me avisan, prendan el micrófono y me interrumpen, al contrario, no tengo ningún problema y lo podemos hacer más dinámico, de hecho. Siga, doctor, siga. Bueno, seguimos. Decíamos, en función de estos defectos sistémicos que tienen nuestro proceso de toma de decisiones, hay un libro fundamental que recomiendo, que es el libro de Daniel Kahneman, Pensar lento y pensar despacio. Daniel Kahneman es un psicólogo conductista que ganó el Premio Nobel de Economía, porque de alguna manera logró desbaratar esta idea del homus economicus, ¿no? Ese ser racional que toma decisiones eficientes todo el tiempo. Él, a través de sus estudios, descubrió, y así pudo evidenciar, que nosotros tenemos dos procesos de selección. Uno rápido, que es prácticamente automático, que se vincula a lo más ancestral, a lo más histórico de nuestra propia personalidad, y uno más lento, que es un cerebro mucho más analítico, mucho más pausado, pero claro, que no actúa con la misma rapidez ni con la misma intensidad que el cerebro, el hemisferio rápido. Imagínense ustedes que en la época de las cavernas,
la subsistencia del propio ser radicaba en una toma rápida de decisión. Si tengo un arbusto del otro lado que se está moviendo, bueno, indudablemente mi método de defensa es pensar que viene un león y salir corriendo. Ese es el cerebro rápido. El cerebro lento, por el contrario, es mucho más analítico. Pensaría, bueno, ¿cuántas veces apareció un león atrás de un arbusto? ¿Qué tengo que hacer eventualmente si aparece? Pero reitero, lo cierto es que según Daniel Kahneman, reitero, Premio Nobel de Economía, nuestras decisiones en términos cuantitativos se identifican mucho más con la primera toma de decisiones con la segunda. Y esto evidencia algo que el marketing de consumo lo tiene aprendido de punta a punta, que son los sesgos cognitivos. Y los sesgos cognitivos son profundamente explotados por los proveedores de bienes y servicios al momento de comercializar dichos productos. El primer sesgo que me interesa destacar en materia de comercio electrónico es el sesgo de la ilusión de la verdad, ¿no? Este sesgo que, por el hecho de percibir reiteradamente la asociación de una emoción a determinado producto, la tomamos como si fuese verdadera. El ejemplo más típico, si se quiere, es el de Coca-Cola, que asoció la palabra felicidad, y parece ser que a través, reitero, de la técnica de marketing fundada en los sesgos cognitivos de ilusión de la verdad, la Coca-Cola efectivamente me da felicidad, ¿no? La felicidad tiene un color, destapa la felicidad, nos ponemos chingones, sinónimo de felicidad en México, etc. Otro de los sesgos interesantes que utilizan los proveedores comerciales para la compraventa de sus productos es el sesgo endogrupal, es decir, es este sesgo, esta falla o esta toma de decisión rápida en la cual se adopta el cerebro de asociar un producto con el sentido de pertenencia a determinada comunidad. Y eso genera dos cuestiones. El hecho de pertenecer a una comunidad nos lleva, primero, a no querer dejar de ser parte. Obviamente, una vez que ingresamos a determinada comunidad y si nos sentimos a gusto, nunca vamos a querer salir de la misma. Y precisamente por pertenecer a una comunidad, lo que provoca este sesgo es un bloqueo de situaciones controversiales. El hecho de pertenecer a una comunidad hace que no la cuestione. Por eso las largas colas, ¿no? Cuando Apple saca cualquiera de los dispositivos, o la creación de esta comunidad de este juego, el Fortnite, donde en realidad lo más relevante del juego es ver cómo armamos el personaje con el cual decidimos jugar, para lo cual obviamente tenemos que pagar, o algo más vernáculo, si quiere algo más local, que es la asociación de determinados, en este caso supermercados, pero pueden ser otras redes de servicios u otros productos, con también esta idea de comunidad, y en esa comunidad soy VIP, tengo acceso a determinados descuentos y resulta que los consumidores y usuarios se parecen más a sujetos dedicados a la estadística que a comprar determinado producto. Otro de los sesgos muy interesantes, que es muy utilizado en materia de consumo, y lo vamos a ver ahora con la siguiente imagen en materia de comercio electrónico, es el sesgo de autoridad, es decir, el asociar un producto o servicio con la cara, la figura de alguien al cual respetemos. En este caso, por ejemplo, década del 70, los médicos sugerían fumar Camel porque no hacían daños, una barbaridad. Lo mismo que cuando vemos ese ejemplo de la pasta dental, ¿no? Asociada por lo general a un odontólogo o cualquier otro producto que se vincule, aunque sea tangencialmente con la medicina, y la figura del médico avalando las virtudes que ese producto dice tener. Pero fíjense ustedes, es un tema de tremenda actualidad, ¿no? El caso del sesgo de autoridad asociados a estas máquinas de este mercado multinivel, la New Skin, que en los últimos días ha causado tremendo revuelo mediático, donde las diferentes actrices, todas asociadas a estándares de belleza propios de la sociedad occidental, recomendaban y sugerían la utilización de este tipo de máquinas, y después resulta que se advirtió una doble falla, un doble aspecto que resulta cuestionable, que tiene que ver con la publicidad engañosa del propio producto, es decir, que el producto no cumplía con lo que decía cumplir, el producto se promocionaba como garante de la juventud eterna, y por otro lado, la sugerencia a que aquellas consumidoras de esta máquina se incorporen a una red de venta, que son los llamados mercados multiniveles,
que está profundamente demostrado que en realidad no logra materializar los beneficios que ese mercado multinivel promociona al momento anterior a que uno ingrese a esa red, ¿no? Esos mercados multiniveles que en realidad se fundan en el ensanchamiento de la base y no de la base de ingresantes de consumidores reconvertidos en revendedores, y no precisamente en las ventas del producto que se pretende comercializar bajo esa modalidad de venta. Otro de los sesgos interesantes es el sesgo de futuro, que se identifica con otro aspecto fundamental de la sociedad de consumo, que es el crédito, ¿no? Antiguamente ahorrábamos para después consumir, hoy por hoy vemos que primero consumimos y después pagamos. Tal es así que en la actualidad, y la pandemia en ese sentido con el tema del distanciamiento social y la no vinculación física con otras personas vino bárbaro, tenemos medios de pagos que ni siquiera necesitan un contacto, ¿no? Últimamente muchos de nosotros hemos visto que, o hemos sido llamados por las diferentes entidades financieras o tarjeteras, donde se nos pide que cambiemos nuestro plástico por uno que únicamente tenga un chip y no tenga ningún tipo de fricción o contacto. Esto indudablemente también explota el sesgo de futuro. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de buscar el mercado de consumo es que cada uno de nosotros tengamos la menor posibilidad de utilizar el cerebro lento. Es decir, ese sistema de toma de decisiones más racional. Es mucho menos racional utilizar un medio de pago que no tiene ningún tipo de fricción ni contacto que utilizar esa racionalidad de abro la billetera, me fijo cuántos billetes tengo, si no tengo que ir a buscar. Eso genera un mayor espacio para la reflexión. Existen un sinnúmero de sesgos cognitivos, como puede ser el efecto anclaje, que tiene que ver con quedarnos con la primera información que se nos brinda, o un sesgo de confirmación, también es muy interesante porque solemos adoptar la información que confirma nuestras propias creencias, es decir, aquella información confirmatoria y la información que va en contra de lo que nosotros pensamos con anterioridad, solemos descartarla. Ahora, al principio de la charla decía que esto que hemos venido hablando, ¿no? Esta idea del cerebro lento, el cerebro rápido, los sesgos cognitivos, una toma de decisiones, si se quiere, muy rápida y acelerada, indudablemente es conocido por la industria. Es conocido por la industria y es particularmente explotado por la industria tecnológica y, en definitiva, es lo que justifica nuestra pulsión para con los medios tecnológicos, fundamentalmente de teléfonos y computadoras, y el fiel reflejo de que esto lo saben surge de la propia Universidad de Stanford. Ustedes saben que la meca de la sociedad tecnológica está en California, en Silicon Valley, y en el corazón de Silicon Valley precisamente está la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford está rodeada de las grandes compañías tecnológicas, con lo cual podemos llegar a inferir que la Universidad de Stanford es la proveedora del insumo humano de estas grandes corporaciones. Para que tomen en cuenta algo, si yo me subo a un auto en el hall de la Universidad de Stanford, en 50 minutos recorro 4 grandes tecnológicos, entre los cuales se encuentra Google y Facebook, por ejemplo. Es decir, que desde la Universidad de Stanford estoy aproximadamente en 10 minutos en Facebook y en otros 10 minutos, 15 minutos en Google. Más o menos lo mismo, para que lo entendamos por lo menos los que estamos acá en Mar del Plata, los que nos llevaría a recorrer en automóvil el camino que queda entre la Facultad de Derecho, la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad de Mar del Plata y Playa Grande. O sea, agarramos la Avenida Luro, la costa, llegamos. No parece ser algo demasiado lejos. Pero ¿cuál es el problema de la Universidad de Stanford y esta ubicación y este rol que cumplen en proveer el insumo humano a estas grandes compañías? Que dentro de la Universidad de Stanford está este señor que ustedes ven en pantalla, es un psicólogo conductista también, el doctor Fogg, que creó una suerte de nueva ciencia o nueva disciplina llamada captología, captology, que lo que hace es vincular la persuasión humana con la utilización de medios digitales. Y fíjense lo que dice en su presentación.
El propósito del laboratorio de tecnología persuasiva es crear una idea de cómo los productos informáticos, desde sitios web hasta software para teléfonos móviles, pueden diseñarse para cambiar las creencias y comportamientos de las personas. Sí, este puede ser un tema aterrador. Máquinas diseñadas para influir en las creencias y comportamientos humanos. Pero hay buenas noticias. Creemos, al igual que los persuasores humanos, la tecnología persuasiva puede provocar cambios positivos. A ver, más allá de la aparente buena fe del Dr. Fogg, ¿no?, cuando dice que en realidad las tecnologías persuasivas pueden provocar cambios positivos, en mi barrio actual y en todos los que viví, esto se llamaba manipulación a secas, es decir, la manipulación por técnicas psicológicas conductistas para lograr la punción al ámbito digital, al entorno digital. Esto verdaderamente es una barbaridad. Ustedes pueden decir, no, vos sos un exagerado, esto que venís diciendo y que hasta el momento no hablamos absolutamente nada de derecho, por lo menos en apariencia, no tiene nada que ver. Ustedes pueden entrar a la Universidad de Stanford, la portada del Laboratorio de Persuasión Tecnológica específicamente dice lo que transcribí en la placa anterior. Y fíjense si estos sesgos cognitivos, vinculados, ¿no?, con esta idea del cerebro lento, del cerebro más racional, esa toma de decisión rápida y sin pensar, no juega fuertemente en nuestra vida cotidiana, que por ejemplo les presento acá el caso de Netflix, ¿no? Aquí ustedes ven en imagen a Reed Hastings, que es el CEO de Netflix. Hace 3 años se le consultó cuando HBO sacó una serie que en este momento no recuerdo cuál fue, qué pensaba hacer con esa competencia, ¿no? El surgimiento de esta nueva serie, la emisión de esta nueva serie, cómo iba a pegar en su plataforma tecnológica, en la plataforma que explota, que es Netflix. ¿Qué fue lo que contestó Reed Hastings? No, a mí no me importa lo que hace HBO, no me importa lo que hace Amazon ni ninguna otra plataforma. Mi lucha es con el sueño. Es decir, esto rompe absolutamente toda lógica vinculada con el derecho de la competencia, con la defensa de la competencia, y no hay duda que esta declaración es una evidencia de la afectación del artículo 5 de la ley 24240 cuando habla de la obligación de seguridad, no solo sobre el patrimonio del consumidor, sino también en su propia persona, es decir, en la integridad personal. ¿Cómo logra luchar contra el sueño? Y cómo nosotros, cuando digo nosotros no hablo desde el punto de vista individual de cada uno de nosotros, sino desde el punto de vista estadístico, cómo la comunidad se somete a esa persuasión que quiere generar Reed Hastings. Bueno, con la inclusión simplemente del autoplay, del botón que indefinidamente reproduce los contenidos de Netflix, incluso, reitero, pese a nuestro propio derecho a la salud, ¿no? Todos hemos experimentado esa larga noche donde tenemos que ir a trabajar al otro día y un capítulo más, y un capítulo más, y un capítulo más. No es que somos débiles, no es que tenemos falta de decisión, es que están explotando precisamente esa parte rápida de nuestro cerebro que Kahneman hablaba en su libro tan significativamente. Otro caso de comercio electrónico. Ustedes dirán, Tinder, ¿qué tiene que ver con comercio electrónico? Si en realidad Tinder lo que hace es vincular a diferentes personas para que logren algún tipo de relación amorosa, sexual, amistosa, o pónganle la clasificación, la categorización, mejor dicho, que quieran. No, Tinder es un fiel caso también de comercio electrónico, que probablemente, de acuerdo a lo que diremos a continuación, pueda llegar a controvertir el trato equitativo y digno, pero lo cierto es que en Tinder se paga para lograr esa vinculación amorosa, amistosa o como quieran decirle. Si sucede el match, en realidad, ¿qué es lo que logra Tinder? Bueno, logra algo que en marketing es un término muy utilizado, que es el engagement, que es la fidelidad del cliente. El engagement es precisamente una suerte de enganche, una suerte de materialización en cada uno de los usuarios de esta plataforma o de cualquier otra de lo que ha ido a buscar. Entonces, para que alguien se sienta conforme con la marca, es decir, con Tinder, lo que se tiene que lograr es que Tinder me dé lo que he ido a buscar. Y lo que voy a buscar son match, son vinculaciones con las personas que eventualmente deseo. Pero ¿cuál es el problema que tiene Tinder? ¿Y por qué digo que es un caso muy particular de comercio electrónico que
controvierte el trato equitativo y digno de los consumidores. El trato equitativo y digno de los consumidores, bien digo. Y precisamente Tinder nos clasifica entre lindos y feos. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, algorítmicamente nos clasifica entre lindos y feos. Es decir, hay una inteligencia artificial específicamente diseñada para que nos ubiquen en uno u otro grupo. Esto es una suerte de Tinder vendría a ser una suerte de zoológico donde uno entra, ¿no? Y dice, bueno, a ver, acá tengo las jirafas me gustan, los tigres no me gustan. Y a su vez, yo que ingresé al zoológico, estoy siendo exhibido a los tigres, a las jirafas, que van a clasificarme si las jirafas gustan de mí o eventualmente los tigres. Quiero decir, tenemos unos primeros días donde somos, muy entre comillas, seres libres, pero que en realidad estamos exhibidos en una suerte de góndola y toda la comunidad de Tinder está realizando diferentes valoraciones sobre nuestros rasgos estéticos. A partir de que se vence esa cierta cantidad de días y con esos datos nos clasifican entre lindos y feos. Con lo cual, ahí la recordada ley de embudo no tiene absolutamente ninguna razón de ser, pero ¿qué pasa cuando alguien feo quiere acceder a la posibilidad de conquistar a alguien lindo o viceversa? Tinder te dice pagá por nuevos matches, pagá por nuevas vinculaciones, pagá para que te muestre gente linda y no gente fea como vos. Entonces, esto indudablemente es un caso muy particular de comercio electrónico. ¿Por qué es un caso muy particular de comercio electrónico? Porque indudablemente hay un acto de consumo, es decir, hay una transacción, pero indudablemente también el algoritmo que nos clasifica entre feos y lindos tiene un trato indigno que resulta tremendamente cuestionable. Esto probablemente también figure o también se advierta, lo que pasa que solapadamente en la realidad, ¿no? Nos clasificamos entre feos y lindos, aquel me gusta, aquel no me gusta, o viceversa. Lo particular es que esta situación de alguna manera se mercantilice. Es decir, que el acceder a alguien que yo considero lindo, o feo, o lo que fuese, tenga que acceder mediante una transacción de tipo económico. Y lo mismo sucede también en muchos casos de los juegos más conocidos. Un ejemplo de eso es el Candy Crush, donde específicamente este juego, a través de la inteligencia artificial, a través de los movimientos algorítmicos, está específicamente diseñado para que simplemente nos falten 2 o 3 movimientos para terminar con las partidas más difíciles. ¿Cómo accedemos a ganar? Bueno, precisamente pagando para ver, pagando para ganar. Otro supuesto también de comercio electrónico. Todo esto que vimos que no tiene demasiado que ver con el derecho, pero que provoca una influencia indudablemente, y una influencia muy fuerte, tenemos que preguntarnos si en realidad el marco jurídico vigente hoy en la República Argentina logra de alguna manera encorsetar o regular todas estas situaciones. No hay duda que tenemos un contrato de consumo, el cual se apoya en una definición general de contrato, definición que a su vez es una teoría general, pero que no hay duda de su profunda vinculación con la teoría general del acto jurídico, es decir, el contrato es el acto jurídico por definición más relevante, pero fíjense ustedes que la particularidad de todo acto jurídico, el presupuesto de todo acto jurídico es que existe un acto voluntario, acto realizado con intención, discernimiento y libertad. Y como vimos hasta acá, mucha de la realidad que se nos presenta y las decisiones que estamos tomando no son ni libres ni racionales, es decir, no cumplen absolutamente con ninguno de los elementos del acto voluntario. Muchas veces incluso son hasta sin intención. Y del otro lado, desde el punto de vista de la responsabilidad, vemos que el sistema no parece haber incorporado toda esta nueva realidad a partir del momento en que la cláusula de cierre de la responsabilidad, es decir, todo aquello que no esté expresamente regulado como responsabilidad objetiva, vamos a tener que contar con una responsabilidad de tipo subjetiva. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacemos para demostrar un factor subjetivo de atribución en estos supuestos de situaciones del entorno digital, donde en realidad lo que surge detrás de estas situaciones son definiciones algorítmicas que por definición, al momento de crear un algoritmo, tengo una intención de generar determinado efecto o determinado resultado?
quiero decir con esto? Que o prendemos fuego el marco jurídico clásico porque no logra encorsetar la nueva realidad, o generamos una nueva redefinición de los elementos específicos de la teoría general del acto jurídico, la teoría general del contrato y la teoría general de la responsabilidad. Fíjense ustedes que más allá de que, por ejemplo, en una plataforma en donde me someto a términos y condiciones de tipo general, pueden existir los elementos esenciales del contrato, es decir, el objeto, la causa y el consentimiento. Pero realmente estamos en lo que se conoce como objeto, causa y fundamentalmente consentimiento. En lo particular, creo que ni la idea de contrato de consumo y mucho menos la categoría de contrato de adhesión a cláusulas predispuestas efectivamente puede incorporar esta nueva realidad. Pero vamos puntualmente al caso de la estructura del e-commerce para ver qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos con este marco regulatorio que hoy por hoy se encuentra vigente en nuestro país? Primero tenemos que entender cómo está organizado el e-commerce, ¿no? El e-commerce tiene 5 maneras de organizarse. A nosotros nos interesan fundamentalmente 3, porque precisamente se vinculan con transacciones de tipo económica. Tenemos el caso del B2B, que es la comercialización electrónica entre 2 proveedores o entre 2 empresarios, entre 2 comerciantes. El caso de la negociación o la transacción celebrada entre un proveedor y un consumidor. Y el caso de la vinculación entre consumidor y consumidor. Los otros 2 supuestos es la vinculación existente entre un proveedor o un empresario y un empleado, caso típico de otro de los grandes ganadores en este contexto de pandemia, que son las plataformas como Uber, Globo, Rappi y todas las que se les parezca, ¿no? Estas aplicaciones de mensajería o de mandados instantáneos, de delivery. Y el último supuesto de organización es aquel que se refiere a la gobernanza y el ciudadano, ¿no? La idea de datos abiertos, gobiernos inteligentes, etcétera, etcétera. Pero reitero, a nosotros las 3 que nos interesan son las que están ahí marcadas en rojo. Tenemos una diferencia entre la organización que evidencia el e-commerce y que a nosotros nos importa, entre lo que es una plataforma de e-commerce propiamente dicha y una plataforma de marketplace. La plataforma de e-commerce, la particularidad que tiene es que el proveedor, más allá del entorno digital, se vincula de manera directa con el consumidor. Por el contrario, la plataforma de marketplace lo que provoca o lo que genera es una suerte de mercado digital, un ámbito digital donde en principio el marketplace operaría como intermediario. Veremos seguidamente con qué intensidad. Algunos de los ejemplos del primer supuesto, las plataformas propiamente de e-commerce, ustedes la ven ahí. Netflix, yo como consumidor me vinculo de manera directa con esta plataforma de video y me ofrece sus propios productos o productos producidos por terceros, pero que están en su poder, que ha adquirido, es decir, realiza un negocio por su propia cuenta y orden. El caso de IKEA, en Europa, esta casa de decoración para el hogar, etcétera, etcétera. Y el caso de Apple, el Apple Store, donde yo precisamente también me vinculo de manera directa con esa empresa. Por el contrario, como empezamos el encuentro del día de hoy, vemos que una plataforma de marketplace es Mercado Libre, Amazon, Booking, Airbnb, donde precisamente quienes van a prestar el servicio, en última instancia, son proveedores distintos a estas plataformas. En el caso de Mercado Libre y Amazon van a ser usuarios que vendan determinados productos, en el caso de Booking y Airbnb van a ser hoteles o usuarios que se dedican de manera profesional a brindar contratos de hospedaje y hotelería. Voy a avanzar a supuestos jurisprudenciales. El primer supuesto que tenemos en la República Argentina, por una cuestión no cronológica en cuanto a su fecha, sino en términos procesales, es el caso de Booking. Pérez Morales contra Booking es un caso donde se discutía la competencia de la justicia nacional. Lo que había sucedido es que Pérez Morales había reservado 2 hoteles, uno en la ciudad de Madrid y otro en la ciudad de París. Lo cierto es que al día siguiente advierte que tenía un problema en el itinerario
que tenía fijado y pide la devolución de su dinero y obviamente previa cancelación de las reservas que había realizado. Lo que se advierte en el caso, en primer lugar, es una internacionalidad de la relación de consumo. ¿Por qué? Porque cuando se presenta Booking, en realidad dice, no, mirá, Booking Argentina, que era una sucursal, dice, no, en realidad los servidores están en los Países Bajos, en Holanda, allá está constituida efectivamente la sociedad, yo no tengo absolutamente nada que ver, únicamente acá me dedico a hacer trámites de tipo administrativo que tienen que ver con el soporte del dominio en la República Argentina, y además la reserva hotelera se produjo una en España y la otra en Francia. ¿Qué es lo que dijo la Justicia Nacional en lo comercial? Previo dictamen del Ministerio Público Fiscal, en realidad de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional en lo comercial. Bueno, termina por resolver la jurisdicción de la Justicia Nacional Argentina. ¿Pero por qué lo hace? Porque, en primer lugar, tenemos que tener una pauta para determinar cuándo estamos en presencia de jurisdicción nacional en un contrato celebrado en el ciberespacio. Parte de la idea de que, efectivamente, reconocer un punto de conexión adecuado en la red, en el entorno digital, es muy dificultoso, porque podemos tener la localización del server, la locación física de las computadoras o el dominio.com, pero eso indudablemente nos podría llevar a otorgar la posibilidad de que el proveedor prorrogue precisamente el fuero, ¿no? Realice por el simple movimiento de la ubicación del server, de la ubicación de la computadora o el agregado de alguna sigla vinculada con determinado país a su dominio web, un corrimiento de la jurisdicción natural. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo la Cámara Nacional en lo comercial? Bueno, acá existen elementos suficientes para identificar la jurisdicción local en virtud de que el contrato fue celebrado por un consumidor argentino con una computadora desde Argentina y además me tengo que regir por la pauta del foro de necesidad en el sentido de que probablemente el resto de los foros, el resto de las jurisdicciones no tramite el caso. Por diferentes razones, ¿no? Por temas que se vinculan con la competencia, por temas que se vinculan con falta de regulación específica, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos al punto más álgido, tal vez, que es el que se vincula con la responsabilidad de los marketplaces. Yo creo que en realidad es el aspecto más debatido y donde la doctrina, de hecho, ha producido mayor cantidad de publicaciones y trabajos, y que se identifica precisamente con la responsabilidad de estos marketplaces, ¿no? La responsabilidad de aquellos intermediarios en el ámbito digital, en el entorno digital. Tenemos un marco normativo que indudablemente resulta de aplicación, que proviene en principio del soft law y en el caso del Mercosur. En primer lugar, tenemos las directrices de Naciones Unidas referidas a protección del consumidor, que salieron en el ámbito del OCDE, donde establece, reitero, si bien es soft law, una pauta que me parece dirimente al momento de analizar la responsabilidad de los intermediarios en el entorno digital, que es que los consumidores, precisamente, que recurren a ese entorno digital para celebrar sus actos de consumo, deben tener un grado de protección que no sea inferior al ámbito físico. Es decir, que los mismos derechos y garantías que tengo en una relación de consumo de tipo física deben encontrarse reproducidos en el entorno digital. Otra de las pautas de derecho que tenemos aplicable dentro de nuestro marco normativo es la resolución 21 del año 2004, celebrada por la Secretaría de Coordinación Técnica, actualmente Secretaría de Comercio e Interior, donde está precisamente el organismo rector de la protección jurídica de consumidores y usuarios, que es la Dirección Nacional. La resolución 21 precisamente lo que hace es fortalecer el deber de información en entornos digitales. Es decir, ustedes saben que por la aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional, el artículo 4 de la Ley 24.240 y el artículo 1099 del Código Civil y Comercial, el deber de información se erige como un verdadero pilar de la protección jurídica de consumidores y usuarios. Bueno, lo que hace la resolución 21 del 2004 en el ámbito del Mercosur precisamente es intensificar ese deber de información en entornos digitales, por lo cual el deber de información en entornos digitales no solo se va a ver cumplido al momento de informar
adecuadamente las virtudes o todo lo que tenga que ver en realidad con el bien o servicio, sino también con el entorno digital y con la utilización del mismo. Obviamente que existe el marco normativo general, el artículo 42, que lo nombramos hace un momento, que no solo reconoce el deber de información o la obligación de informar, sino también la seguridad y la protección de la seguridad e intereses económicos del consumidor, la libertad de elección y las condiciones de trato equitativo y digno, toda la ley de defensa del consumidor en tanto y en cuanto se advierta en el caso concreto la presencia de una relación de consumo, y lo mismo en materia de contrato de consumo y relación de consumo, regulada en los artículos 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial. Hay un punto que en realidad es fundamental al momento de analizar la responsabilidad de estos marketplaces, profunda, que se encuentra profundamente influenciado con lo que veníamos viendo anteriormente, ¿no? Con el uso de la persuasión, con el uso de la marca, con el uso de los sesgos cognitivos, que es precisamente la confianza en la contratación electrónica. Confianza que en realidad ha atravesado diferentes fases o diferentes situaciones a lo largo de la historia. Si uno va por ahí a nuestra época más analógica, si se quiere preconstitucional o con escasas normas que regulaban la vida de sociedad, vamos a advertir una confianza de tipo local, ¿no? La proximidad con relación al otro, una suerte de confianza física y de seguridad frente a lo desconocido. ¿Pero por qué? Porque precisamente nos conocemos. O sea, yo confío en mi círculo más íntimo, en mi hermano, en mi madre, en mi padre. Es decir, una confianza de proximidad. Cuando la sociedad se empieza a complejizar y con la producción de diferentes instrumentos jurídicos, aparece la confianza institucional, que es precisamente esa seguridad frente a los desconocidos que descansa en diferentes instituciones que nos brindan esa seguridad que pretendemos. Fiel ejemplo, institución jurídica, el contrato. Lo mismo sucede con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, diferentes organismos de Estado. Es decir, una confianza institucional que es brindada por diferentes organismos o diferentes instituciones jurídicas que nos brindan seguridad en determinados aspectos de la vida en sociedad. Pero lo particular que encuentran estos marketplaces, esta idea de comercio en entornos digitales, es que han creado un nuevo modelo de confianza. Y ese nuevo modelo de confianza se identifica con un tipo de confianza que se reconoce como distributiva. Es decir, ya la confianza no es frente a lo conocido, esa confianza en principio no descansa frente al rol institucional que ocupe alguien, por ejemplo una marca, sino que ahora la confianza se ubica en la reputación que recibe determinado usuario. ¿Y quién es el encargado o quiénes son los encargados de alimentar esa reputación de cada usuario? Cada uno de nosotros. Por eso esa confianza se encuentra distribuida en todos los usuarios de determinada red, de determinada plataforma o de determinada comunidad en el entorno electrónico. Claro, lo que sucede es que más allá de este nuevo modelo de confianza, el principio de confianza no solo ha sido recepcionado como un factor de atribución, como una expectativa, como una generación de legítimas expectativas que tiene una pauta precisamente objetiva y que merece ser protegido, no solo por la Corte Suprema de Justicia, sino que también por el actual Código Civil y Comercial. Uno ve pautas de confianza en materia de buena fe contractual, de la buena fe objetiva contractual, contratos de larga duración y fundamentalmente en materia de interpretación contractual. Hablamos de los artículos 961, 1011 y precisamente 1067. Entonces la confianza en nuestra realidad jurídica e indudablemente social viene a cumplir una pauta rectora que merece protección. Fíjese desde el punto de vista de la confianza institucional, cómo las marcas explotan esa proximidad para con el consumidor. Amazon nos dibuja una sonrisa desde el comienzo, pero en realidad también nos muestra que tienen, en esa plataforma vamos a encontrar todo desde la A a la Z, mensaje subliminal del marketing. Mercado Libre exhibe una confianza desde el primer momento a partir de que su logo es un choque de manos y hoy nos da mayor confianza. Si ustedes ven el logo actual de Mercado Libre, es un codo con codo, es decir, nos da mayor confianza frente al contexto
que estamos viviendo, que es precisamente un contexto de pandemia en donde el apretón de manos como signo del trato hecho está absolutamente prohibido. Y acá está el ejemplo de la confianza reputacional. Entonces, fíjense cómo, la confianza distribuida, la confianza reputacional, cómo estas plataformas explotan la confianza que presentan frente al consumidor desde un punto de vista institucional y desde un punto de vista reputacional. Lo que pasa es que la confianza distribuida en realidad es una falacia, porque si bien nosotros somos el insumo que alimenta esa confianza distribuida, indudablemente el sistema está siendo administrado por estas plataformas que, como vemos, no son meros intermediarios o no son sujetos neutrales, sino que precisamente desde su simbología lo que quieren es acercar a las partes, pero además que los diferentes negocios o las diferentes transacciones efectivamente se realicen. Efectivamente se realicen. No son neutrales en el sentido de que acercan a las partes, como puede ser un aviso clasificado, en donde no hay ningún tipo de interés por parte del medio gráfico a que yo venda o compre determinado bien o servicio, pero acá indudablemente la simbología con la cual se presenta está siendo destinada a que precisamente ambos usuarios tengan una confianza y que precisamente la transacción por fin se celebre. Tenemos un antecedente jurisprudencial muy interesante, pero a mi criterio también muy peligroso, que ha sido profundamente debatido, que es el fallo Kosten, un fallo también de la Cámara Nacional de Comercio de la Sala D, con el voto fundamental del doctor Pablo Heredia, que bueno, es en realidad quien construyó las bases de ese decisorio, un fallo que ya cumplió 2 años, de marzo del 2018. En el supuesto fáctico, lo que había sucedido es que Kosten había ingresado a Mercado Libre para adquirir un automotor, había decidido adquirir un automotor, hizo una transacción, una transferencia del dinero que se le reclamaba en concepto de reserva, y lo cierto es que después de un tiempo, tanto el auto como el usuario que decía haberlo vendido aparecieron. Es decir, fue un caso típico de fraude al consumidor, nunca se hizo del bien pese a haber pagado la suma que allí se había fijado como precio de venta, como precio de reserva para la compraventa del automotor. Pero ¿qué es lo peligroso del fallo? Lo peligroso del fallo creo que es la primera premisa desde la cual se parte. Heredia resalta de que en nuestro medio, en la República Argentina, no hay un plexo normativo especial que determine o que regule la responsabilidad de los mercados electrónicos. ¿Y por qué digo que es una premisa que es cuestionable? Porque es parcialmente verdadera o parcialmente falsa. Es cierto que no existe un plexo normativo especial, no tenemos una ley de mercado electrónico. Hubo un intento legislativo, un proyecto que el pasado 2019 ha perdido estado parlamentario, pero lo cierto es que hoy por hoy no tenemos un plexo normativo, un cuerpo legislativo que nos determine quién va a ser responsable en el ámbito de un mercado electrónico. Pero ¿por qué digo que es una premisa falsa? Porque eso no quiere decir que exista una laguna o vacío legal, sino que claramente hay una ley aplicable. Que nos guste aplicar esa ley o que no nos guste es otro punto que podemos discutir, podemos debatir lo que ustedes gusten. Pero tenemos una ley que es específicamente la Ley de Defensa del Consumidor. Ley de Defensa del Consumidor que se aplica en tanto y en cuanto en el caso concreto se advierte una relación de consumo, es decir, el vínculo jurídico que existe entre un consumidor y un proveedor. Es decir, que si yo tengo en el caso concreto una vinculación jurídica de ese tipo, tengo norma aplicable. Entonces, esta premisa de la cual parte, a nuestro criterio, no es verdadera. Y continúa el fallo con una segunda premisa o una segunda valoración que tiene que ver con la extranjerización de las soluciones que deben aplicarse en nuestro derecho. Porque por razones, reitero, que para Heredia responden a la razonabilidad, la equidad y la justicia, sin siquiera hacer referencia al principio protectorio del artículo 42 de la Constitución Nacional, principio que
es el principio rector en defensa del consumidor, decide recurrir a legislación extranjera. Es decir, Heredia reconoce que, por un lado, no tenemos una normativa especial aplicable y que, como no tenemos una normativa especial aplicable, pese a que existe la ley de defensa del consumidor, tenemos que ir a otros ordenamientos y por eso este dato extranjerizante que a nuestro criterio es cuestionable. Entonces decimos, bueno, si nos vamos a un dato extranjerizante, si vamos a utilizar las virtudes o defectos de una norma que proviene del derecho comparado, vayámonos a lo que dicen los fundamentos del Código Civil y Comercial del año 2015, ¿no? Entre los propios fundamentos del Código Civil y Comercial de la República Argentina, la comisión redactora establece que este código tiene una identidad cultural latinoamericana, es decir, reconoce que si bien el derecho comparado, fundamentalmente el derecho europeo, es proveedor de grandes instituciones, no nos olvidemos que en definitiva nosotros nos basamos en un modelo de derecho continental romanística, germanística, o sea, indudablemente estamos de ese lado del mundo jurídico, pero tenemos una realidad específica latinoamericana, con lo cual, si pretendemos importar determinadas normas del derecho comparado, hubiese sido deseable que en primer lugar analicemos el marco jurídico que tienen los países que se asimilan a nosotros, como al menos dice haber hecho el Código Civil y Comercial al momento de su redacción. Porque precisamente ahí lo que se establece es que lo que se quiere hacer es integrar un bloque cultural latinoamericano, es decir, un bloque que entienda y que sienta y que viva las mismas realidades. Entonces decimos, bueno, podríamos habernos ido a México. México, capítulo 8 bis de los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, habla de la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales o electrónicos. El caso de Colombia, también hay previsiones en materia de transacción electrónica con consumidores. Proyecto legislativo que debo reconocer ahora con el presidente actual de la República Federativa de Brasil, no creo que corra la suerte de ley, pero el proyecto legislativo redactado por grandes consumeristas de la talla de Claudia Lima Márquez, precisamente establece la responsabilidad solidaria por la veracidad de las informaciones publicadas y por los eventuales daños causados al consumidor en el entorno digital. Entonces hubiese sido deseable que en vez de recurrir a Europa, como hace el fallo Costen, reitero, basándonos en los fundamentos del Código Civil y Comercial, recurramos al marco normativo que propone específicamente nuestro bloque cultural. Pero el doctor Pablo Heredia, en el fallo de Costen, recurrió a la Directiva 2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, que ya desde su formulación tenemos que hacer algún tipo de apreciación. Pasaron 20 años desde el dictado de esta normativa. Esta normativa regula la sociedad de la información en un momento histórico donde entre los considerandos de esta directiva se buscaba precisamente derribar las barreras que atenten contra el desarrollo embrionario de un mercado electrónico comunitario. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra realidad actual, incorporando el dato que dije al comienzo de este encuentro, que por ejemplo en el ámbito de Mercado Libre se celebra una transacción cada 6 segundos. Es decir, no parece ser que tenga grandes barreras a ser sorteadas para que el comercio electrónico en la República Argentina tenga viabilidad. Es más, las barreras electrónicas por ahí se identifican más con la estructura tecnológica de nuestro país que en realidad con la estructura específica o con las vallas jurídicas y económicas que se presentan en el comercio electrónico. Entonces, estamos recurriendo al derecho europeo, recurriendo a un derecho que no se asemeja a nuestra realidad cotidiana, y además estamos recurriendo a una legislación totalmente vetusta. Tengan en cuenta ustedes que además, hoy por hoy, en Europa se está discutiendo, por ejemplo, la responsabilidad de la inteligencia artificial aplicada a autos autónomos. Existe la discusión de si en el mundo ha irrumpido una
personalidad nueva, una persona nueva. Ustedes saben que nosotros tenemos persona jurídica y persona humana. En Europa se está discutiendo si no irrumpió la personalidad robótica como ente susceptible de contraer obligaciones y adquirir derechos. Digo, Europa incluso está yendo hacia discusiones verdaderamente de vanguardia. Y estamos aplicando una norma que ni siquiera tiene un anclaje en la realidad comunitaria actual. Pero ¿qué es lo peligroso? Que aplican el artículo 14 de esa directiva, que se refiere a alojamiento de datos. Es decir, si quiere algo más asimilable a lo que es un buscador, a lo que es Google, lo que era Yahoo, digamos, a plataformas que lo que hacen efectivamente es una neutralidad de vincular diferentes datos en el medio de una búsqueda que realiza un usuario o un consumidor, y no precisamente en un mercado electrónico específico. Y fíjense las reglas generales que el artículo 14 de la Directiva 2000/31 de Europa fija y que ha adoptado el fallo Kosten. El prestador de servicios no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a condición de que no tenga conocimiento, es decir, que Mercado Libre no tenga conocimiento de que se iba a realizar ningún tipo de fraude, y en el caso de que se lo ponga en conocimiento, no actúe con prontitud. Dice, y el apartado 1, es decir, el que no tenga conocimiento, no se va a aplicar en tanto y en cuanto el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o contralor del prestador del servicio. Esto significa que en el caso de un marketplace despliegue lo que comúnmente se denomina un rol activo. Y el fallo analiza y dice, bueno, ¿cuándo tenemos un rol activo? Bueno, tenemos un rol activo cuando en realidad, por ejemplo, cobra una comisión. Denme 5 minutos y vamos a ver que el rol activo en realidad que realiza un marketplace es mucho más profundo que simplemente el hecho de cobrar una comisión por una transacción electrónica. Y el artículo 15 dice algo muchísimo más gravoso en esa directiva. Por eso recuerden la finalidad que tenía esta directiva, que era tratar de derribar las barreras para tener un mercado electrónico común. Dice, los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicio una obligación general de supervisar los datos que transmiten o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14. Hoy por hoy Mercado Libre tiene una gerencia de prevención de fraudes. Digamos, esto ya de por sí lo está haciendo, pese a que la directiva comunitaria que el fallo aplica dice no hay absolutamente ninguna obligación general en ese sentido. ¿Qué dice además el fallo? ¿Cuál sería el régimen jurídico aplicable basado en esta normativa del derecho comparado? Para que sea responsable, Mercado Libre tiene que haber cumplido un papel activo que no cumplió. Existen precedentes, dice el fallo, que resultan de aplicación al caso, y cita precisamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es Rodríguez con Google, del 28 de octubre del 2014, en donde en realidad lo que se discutía era la afectación del derecho a la imagen y del derecho a la intimidad, porque una modelo había sido vinculada a determinadas páginas porno. Uno buscaba la modelo en el buscador Google y era redireccionado a sitios de contenido pornográfico. Ahí la Corte lo que hace es aplicar un tipo de responsabilidad subjetiva agravada basado en la normativa del preaviso. Es decir, Google no cumple un rol activo, Google es un vinculador neutro, un intermediario neutro, pero ante el aviso tiene que actuar con rapidez y remover el etiquetado, las tags, el contenido, esa vinculación, en este caso de la modelo Rodríguez, con sitios pornográficos. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la confianza, reitero, que genera un intermediario del comercio electrónico, por un lado, y sobre todo con la finalidad que el propio marketplace alimenta de que ambos usuarios celebren finalmente el contrato que fueron a buscar a esa plataforma, el famoso engagement que hacíamos referencia cuando hablamos del caso Tinder. Y además dice algo también bastante particular, que es desconocer los precedentes jurisprudenciales que teníamos hasta el momento. El fallo Claps con Mercado Libre, cuya plataforma fáctica era que una persona compró unas entradas para la última presentación de Soda Stereo en el Estadio Monumental. Lo cierto es que se vincula por intermedio de la plataforma, se hace de esas entradas. Cuando accede con un acompañante o intenta acceder al Monumental con un acompañante, es detenido por la policía
porque las entradas eran falsas. Las entradas estaban totalmente fraudadas, no eran entradas oficiales. Lo cierto es que Claps y su acompañante permanecieron 48 horas en una comisaría por este tema, y bueno, finalmente deciden demandar a Mercado Libre, y la Cámara Nacional Civil, la Sala K, con el voto del doctor Amial, reconoce en realidad que el software que explota Mercado Libre es una cosa riesgosa, lo hace porque hay un punto de pericia que en ese sentido es brillante, que es simular una venta de cosa ilícita por intermedio de Mercado Libre. Y en ese momento, es decir, antes del 2012, se podía realizar con total libertad. Estamos hablando de que la simulación de compra-venta, es decir, de publicación y compra, era de un arma. Ese era el punto de pericia, esa era la pericia. Y se podía comercializar electrónicamente un arma. Obviamente sin ningún tipo de restricción, ni de permisos, ni de nada. Ante esa prueba pericial, lo que hace Amial es reconocer que es una actividad riesgosa, un servicio riesgoso, y aplica finalmente responsabilidad objetiva por infracción al deber de seguridad del artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, y como consecuencia aplica el sistema de responsabilidad objetiva que prevé el artículo 40 de la Ley 24.240. Y otro de los antecedentes también que desconoce es el caso de Mercado Libre con Dirección de Defensa del Consumidor de Córdoba, de la provincia de Córdoba, del año 2016, en el cual nos meteremos en 2 minutos más, porque es la última novedad jurisprudencial que tenemos en cuanto a este tema, y que es precisamente desde la semana pasada. Es un fallo dictado muy recientemente. Mejor dicho, este fallo es dictado por la Cámara, el que está citado acá, y el que el fallo Costen desconoce, pero hoy por hoy tenemos fallos del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Y además agrega, recuerden ustedes esta vinculación de la captology, la persuasión tecnológica, los sesgos cognitivos, la pulsión hacia la utilización de medios electrónicos, y desconociendo absolutamente toda esa base fáctica, social, económica, cognitiva, que hoy por hoy advertimos, el fallo destaca que en el sitio web de Mercado Libre es fácilmente accesible para cualquier usuario la lectura de los términos y condiciones y del servicio prestado. Y en función de eso, reconoce el cumplimiento del deber de obligación. Pero decimos, del deber de información. Es decir, con el supuesto fácil acceso a los términos y condiciones del Mercado Libre, Costen reconoce que el deber de información estaba cumplido. Pero nosotros entonces nos preguntamos, bueno, pero esto es fácil. Solo como dato, el Consejo de Consumidores de Noruega tiene a una persona en un canal por YouTube leyendo absolutamente todo el día los términos y condiciones de las apps que tenemos instaladas en nuestros dispositivos móviles. 24 horas tardamos en saber sobre qué y en qué términos estamos contratando. No parece ser de una lectura demasiado fácil. Pero bueno, hicimos la prueba, a ver qué tan fácil es reconocer los términos y condiciones para ver si el estándar del deber de información, de una información precisamente adecuada y veraz, se encuentra materialmente cumplido. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar un usuario. Y acá empezamos a leer los términos y condiciones, continuamos leyendo los términos y condiciones, seguimos leyendo los términos y condiciones, una vez más continuamos leyendo los términos y condiciones, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y seguimos leyendo los términos y condiciones. Recuerden que además esto tiene un contenido jurídico, con lo cual, digamos, tiene ciertos tecnicismos que hay que valorar. Seguimos leyendo, y además cuando llegamos, o pretendemos, o creemos que llegamos al final, llegamos al punto 17 en donde nos dicen, bueno, llegaste a los anexos, ahora tenés que abrir cada uno de estos para ver y para entender los términos y condiciones a los cuales también obligás. Entonces, ¿se cumple o no se cumple el deber de información de raigambre constitucional? Parecería ser que en principio no, pese a que, reitero, desde el principio del encuentro de hoy, cuestionamos si efectivamente la información brindada ayuda a prevenir conflictos de consumo en función de los sesgos cognitivos que cada uno de nosotros tiene. Bueno, indudablemente, la pauta fijada en el fallo Costen no alcanza a cumplir el estándar de información. Artículos 13 y 15 que ustedes ven ahí en la proyección
son dos artículos que se ubican dentro de la regulación de la obligación de informar del actual proyecto de código de defensa del consumidor que hoy por hoy se encuentra ingresado al Senado de la Nación. Fíjense, dice, debe ser proporcionada de manera fácilmente accesible para el consumidor. Acabamos de comprobar que nada tiene que ver con que ese acceso sea fácil. Y además, regula un aspecto que muchos de nosotros discutíamos y que es muy importante porque como efecto tiene la desinformación del consumidor, que es precisamente la sobreinformación. Es decir, ese caudal infinito de datos, de términos, de condiciones, como vimos en el caso de Mercado Libre, que en definitiva lo que hace es desinformar al consumidor y no a informar de una manera adecuada. Pero además, los propios términos y condiciones tienen otros puntos controversiales, con lo cual no solo no es fácil acceder a los términos y condiciones, sino que también los mismos términos y condiciones resultan cuestionables, reitero, desde la óptica de la protección jurídica de consumidores y usuarios. ¿Qué es lo que hace Mercado Libre? Solo pone a disposición de los usuarios un espacio virtual, no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones, por ello no será responsable. Y esto indudablemente es una cláusula abusiva. Cláusula abusiva definida en el artículo, o tipificada, mejor dicho, en el artículo 37, como una de sus variantes, aquellas cláusulas que lo que hacen es maximizar, es decir, ampliar los derechos del proveedor en detrimento de los derechos del consumidor. Por ende, una cláusula liberatoria de responsabilidad a priori no tiene absolutamente ningún valor y debe ser considerada como no escrita de acuerdo al propio efecto que el artículo 37 le impone. Pero lo cierto es que indudablemente una cláusula que indique la no responsabilidad del propio proveedor es una cláusula abusiva de acuerdo, reitero, al artículo 37 de la ley 24240. Cada usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los bienes y servicios que publica para su venta y o compras. En ningún caso Mercado Libre será responsable por lucro cesante o por cualquier otro daño o perjuicio que haya podido sufrir el usuario debido a las operaciones realizadas o no realizadas por los artículos. Bueno, esto parecería ser en realidad que lo que está haciendo es un contrato paritario cuando de paritario no tiene absolutamente nada. Es un contrato de adhesión e indudablemente es un contrato de consumo por la vinculación jurídica entre un consumidor, usuario destinatario final, y un proveedor, en este caso el marketplace Mercado Libre. Siguen con las cláusulas abusivas, pero decía hace un rato, la última novedad en materia jurisprudencial viene desde la provincia de Córdoba. El caso era Mercado Libre con Dirección de Defensa del Consumidor, fallo del 19 de mayo del corriente año. Es un fallo, reitero, muy fresco, que ya había causado cierto revuelo en el momento en que el fallo sale de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba, y que ahora indudablemente va a ser rediscutido de acuerdo al estándar que fija el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La plataforma fáctica era que una persona adquiría por intermedio de la plataforma unas zapatillas Nike y resulta que le llegan a la casa unas zapatillas Nike usadas, pero que no se correspondían siquiera con el modelo por el cual habían contratado. Hace el reclamo ante Mercado Libre. Esta es otra particularidad que tienen los marketplaces y que es la tendencia en materia de inteligencia artificial y resolución de conflictos, es que los marketplaces comienzan a tener una justicia privada, es decir, sus propios departamentos de reclamo y sus propios jueces, o la obligación de que los reclamos que realicen los diferentes usuarios del sistema sean sometidos a la decisión de ese tipo de procedimiento. En el ámbito tecnológico se conoce como crowd-jury. Hay una primera iniciativa de un argentino que es Federico Ast. Ustedes lo pueden buscar por internet. Van a ver que en definitiva lo que hace es reconocer la vetustez muchas veces de nuestros poderes judiciales y privatizar no solo los reclamos, sino la toma de decisiones sobre las tomas de decisiones jurídicas sobre ese reclamo. Mercado Libre en el caso concreto había aceptado el reclamo, se había intentado conectar con el usuario que había enviado
el objeto, el bien que en realidad no era el que había sido contratado, y termina cerrando el reclamo sin ningún tipo de satisfacción para la usuaria afectada, la usuaria que había adquirido las zapatillas, y tampoco le emite absolutamente ninguna información de las diferentes opciones que tenía la consumidora para reclamar adecuadamente el reconocimiento de sus derechos. Lo primero, y a mi criterio más importante, que se vincula también con este tema de la confianza que veníamos hablando, y que pese a que el fallo del Tribunal Superior dice acá estamos hablando de un tema que se vincula con el deber de información y con la publicidad y no con un tema de responsabilidad, pero que difícilmente puedan salir de esta tipificación al momento de analizar la responsabilidad concreta del marketplace, es la calificación de la situación jurídica que se presenta como un supuesto de conexidad contractual. Ustedes saben que la conexidad contractual en realidad es un tipo de contratación o de vinculación que en realidad fue creada por la doctrina en la década del 90. La primera que empieza a hablar de conexidad contractual es Celia Weingarten y Carlos Gersi. Después continúan profesores de la talla de Moser y Turraspe, entre muchos otros. Pero la conexidad contractual en realidad lo que viene a hacer es a constituir una excepción al efecto relativo de los contratos. ¿Por qué? Porque la conexidad contractual parte precisamente de la existencia de dos o más contratos, pero para la consecución de una unidad económica común. Es decir, la existencia de varios contratos para realizar un solo negocio económico. Y se va a dar esa conexidad contractual cuando, ante la ausencia de alguno de esos contratos reunidos en esa red contractual, no permite en definitiva la celebración del negocio económico que las partes han querido celebrar. Entonces, lo que hace acá el fallo, fundándose muchísimo, si tienen la posibilidad de leerlo, se los recomiendo, en el dictamen del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Civil y Comercial. En ese momento el fiscal general a cargo era el doctor Francisco Jungenbach, reconocido concursalista y comercialista en general y consumerista también en particular. Pero lo que dice, señores, acá estamos en presencia de tres contratos para que se celebre un negocio común. Por un lado tenemos el contrato del usuario comprador con Mercado Libre. Por otro lado tenemos el contrato del usuario vendedor también con Mercado Libre. Y por otro lado tenemos el contrato entre consumidor y proveedor, en este caso, de las zapatillas. Y tanto es así la conexidad contractual que ante la ausencia de alguno de cualquiera de estos tres contratos, el negocio económico no se podría haber celebrado. Es decir, si yo no hubiese tenido una vinculación con Mercado Libre que me permita ser usuario de ese marketplace, yo no podría haber celebrado ningún tipo de transacción comercial. Lo mismo con el proveedor y lo mismo con el contrato de compra-venta propiamente dicho. Y el Tribunal Superior dice, si bien utiliza esta idea de rol activo que Costen había descartado, lo cual ya de por sí es cuestionable, pero utiliza esta idea de rol activo con una visión mucho más realista y amplificadora. Dice, en realidad Mercado Libre es un proveedor de servicios indudablemente, encaja dentro de lo que se dispone en el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, en el sentido de que es una persona jurídica que realiza profesionalmente el proveimiento de esta intermediación tecnológica, pero además genera confianza. Esto que decíamos de la confianza distribuida, de la confianza reputacional, de la confianza institucional, y tal es la confianza que genera y tal es el rol activo que genera, que lo que procura en definitiva es el perfeccionamiento de los contratos entre los usuarios de ese sistema. Es decir, Mercado Libre hace todo para que cada uno de sus usuarios compre, y compre en ese medio. Tiene control publicitario, es decir, que algorítmicamente puede definir cuáles van a ser los productos que se vean primero y cuáles van a ser los productos que se vean últimos en determinados rubros o en determinadas publicaciones. Envía correos electrónicos para confirmar o desestimar las ventas. Hoy por hoy tiene una plataforma de pagos, que es otro aspecto interesantísimo, ¿no? El aspecto que tiene que ver con lo que en el ámbito de la tecnología vinculada con el ámbito bancario se llama fintech, ¿no? De hecho, es la fintech más importante de la República Argentina, es Mercado Pago, y por defecto uno cuando ingresa al sistema se somete a la posibilidad de realizar y recibir pagos
mediante esta plataforma que no deja de ser otro vertical del propio negocio, es decir, del propio grupo empresario, y además tiene un sistema de resolución de conflictos propios que fue utilizado por la usuaria afectada, sin que hasta el momento haya recibido una satisfacción precisamente al reclamo planteado. Y en función de eso, dice, bueno, entonces acá hubo un incumplimiento del deber de informar. ¿Por qué? Porque no se informó clara y precisamente y de manera detallada el producto a ser vendido. Es decir, en ningún lugar de la publicación figuraba que las zapatillas fuesen usadas cuando en realidad lo podría haber solicitado como requisito. No se informó la garantía de cosas usadas prevista en el artículo 11 cuando habla del régimen legal de garantías de consumo en supuestos de bienes no consumibles entre nuevos usados y la posibilidad de utilizar la garantía de 3 meses, en el caso de cosas usadas como era la cosa recibida. No informó el deber de retractación del artículo 34 o el derecho de arrepentimiento, mejor dicho, que es en el ámbito de la comercialización de productos a distancias afuera del establecimiento del proveedor. Cada consumidor cuenta con la posibilidad de arrepentirse de la compra si la ejerce dentro del plazo de los 10 días, esta suerte de consentimiento inralenti, ¿no? Efectivamente celebro la transacción, pero tengo 10 días de reflexión para determinar si en definitiva esa transacción queda efectivamente consumada, porque dentro de ese plazo puedo reintegrar el producto o deshacer la contratación, y tampoco informó las diferentes alternativas que tenía el consumidor para hacer efectivamente su reclamo. En último lugar, el fallo destaca algo muy relevante y que los intermediarios de medios electrónicos continuamente argumentan, que se vinculan con su posición neutral, ¿no? Y con un dato que generalmente esgrimen quienes son sujetos fuertes de determinada contratación o de determinado mercado, ¿no? Que es esto de que si a mí me aplican responsabilidad objetiva, si a mí me limitan este devenir comercial, en realidad están atentando contra la propia actividad, y lo que va a provocar la justicia, la jurisdicción, es que los intermediarios electrónicos desaparezcan. Un poco lo que había tenido en mente en su momento la directiva comunitaria, que hoy por hoy vemos que no es así. La particularidad, y lo resalta el fallo en el último punto y es muy interesante, es que este argumento es un argumento vacío, porque no se acompañó absolutamente ningún estudio económico que acredite esa formulación, ni tampoco se estableció ninguna pericia tendiente a determinar los efectos que el sometimiento a tal o cual sistema dentro del marco jurídico de nuestro país podría llegar a generar una afectación tal que provoque la desaparición de esta intermediación electrónica. Lo último, y para terminar, les comenté en cuanto al deber de información de que existe un proyecto legislativo de Código de Defensa del Consumidor, Código de Derecho del Consumidor, con trámite en el Senado. Regula esta cuestión, el artículo 73, cuando se refiere a portales de venta o de subastas online, y establece que de conformidad con las reglas de la conexidad, la excepción de responsabilidad de operador electrónico, solo será posible cuando, es decir, hasta ahí califica, al igual que lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, como conexidad contractual aquel negocio económico que se celebre en ese entorno digital, lo cual es un estándar a mi criterio adecuado, pero dice, cuando no ha desempeñado un rol activo en la operación jurídico-económica, limitándose a proporcionar únicamente un foro de transacciones, informando ello de forma clara, destacada y fácilmente comprensible. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que vimos, nunca un intermediario de comercio electrónico va a tener un rol pasivo o un rol neutro. Eso sucede en el caso de los buscadores, no en el caso de comercios electrónicos. Para hacer una transacción, así sea para publicar determinado bien o servicio, tengo que estar registrado. Ese dato, el cual registré, incluso mis propios datos, son monetizables. El intermediario cuenta con la posibilidad de geolocalizarme, de analizar de vuelta por la aplicación de diferentes algoritmos vinculados fundamentalmente con mis redes sociales y con mis pautas de navegación de acuerdo al IP donde intervengo, si soy un usuario riesgoso o no soy un usuario riesgoso. Esto, reitero, también
así lo exhiben públicamente los funcionarios del área de prevención de fraude del propio Mercado Libre. Con lo cual, el rol activo, el rol pasivo o el rol neutro parece ser, en realidad, una abstracción o la exhibición de un desconocimiento absoluto de qué es lo que verdaderamente realiza el sistema. Y la otra posibilidad para que se provoque una exención de responsabilidad es que no ha generado una particular confianza en el consumidor. Y el término de la particular confianza, bueno, reitero, es complicado de materializar porque precisamente los marketplaces lo que intentan hacer es influir en esa confianza del consumidor para que precisamente la mayor cantidad de consumidores consuman por ese medio y celebren transacciones. Lorenzetti en este sentido dice algo verdaderamente muy destacable. En una sociedad complejizada como la nuestra, en una sociedad donde cada uno de nosotros está cada vez más lejano, la manera de acercarnos es la confianza. Y esa confianza merece ser protegida. Si los proveedores generan confianza para, en definitiva, celebrar sus propias transacciones y para que nosotros realicemos lo que mejor sabemos hacer, que es consumir, indudablemente esa confianza y esa apariencia acarrea una responsabilidad que a mi criterio no es otra que la que se funda en un factor de atribución de tipo objetivo. Hasta acá todo lo que les quería comentar en el día de hoy. Estoy abierto a comentarios, preguntas, todo lo que consideren. Me encantaría discutir y debatir estos temas con ustedes. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, dejamos abierto el espacio para que inicien las preguntas. Yo acá les quiero compartir el vínculo en el chat, le compartí el vínculo del fallo del Tribunal Superior de Córdoba que mencionó Gonzalo. Buenísimo. Yo después te estaría alcanzando, te mando por mail también el dictamen de la Fiscalía de Cámara, que es muy, muy interesante. Y el Tribunal Superior se basa mucho en ese dictamen. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? Quedaron todos. Quedan todos anonadados. No, o no entendieron nada, o no me expliqué. No, sí, estuvo perfecto. Todo muy claro. Yo no tengo preguntas por mi parte. No sé quién Excelente habló. charla. ¿Quién habla? Soy la doctora de Pine. Mariana de Muchas Pine. gracias, doctora de Pine. Muchas gracias. Muy clara la exposición. Bueno, me alegro. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Una No, pregunta? comparto con la doctora de Pine. Gonzalo es súper claro. No deja espacio a la duda. Bueno, muchas gracias. Gracias. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Gonzalo. Excelente tu exposición, como siempre. Gracias, Sabrina. Ahí te conocí a vos. Bella, chao. Bueno, aparece alguien más. Saludado. Saludos a Ben también. Ahí vengo con hinchada propia, ¿no? Qué grande. Ahí vienen los amigos que les pagaste. Bueno. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Algo hay que hacer. Todos hacemos lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Sí. si no hay preguntas, le agradecemos al doctor Gonzalo Rodríguez la participación. Les vuelvo a repetir, dentro de 2 o 3 días ya va a estar en el canal de YouTube la charla, la van a poder observar por ahí. En el chat van a ver el vínculo del fallo. Igual si lo googlean lo van a encontrar muy rápido. Después, cuando Gonzalo me envíe el dictamen del fiscal, lo subiremos, intentaremos también subirlo por ahí para no mandarlos por mail, sino tratar de subirlo al canal de YouTube junto con el material visual. Bueno, me veo 2 veces ahora. Ahí está, no tiene más. Ahí está. Bueno, lo despedimos al doctor Gonzalo con un pequeño aplauso y muchas gracias. Grande, aplauso virtual. Un aplauso virtual. Gracias. La verdad que es la primera vez que me aplauden virtualmente. Se siente bien, debo confesarlo. Acostúmbrate. Acostumbrate, es lo que viene. Es lo que se viene.
Claro que sí. Para todo y una primera vez. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado, porque ha participado gente de toda la provincia, Tres Arroyos, Bahía, Loma de Zamora, San Justo. Por lo menos cuando vi las inscripciones había gente de toda la provincia, es lo que nos permite esta nueva modalidad. Y bueno, vamos a intentar continuar por el mismo camino desde el Consejo Departamental de Mar del Plata. Muchas gracias a todos y ya en breve les estaremos anunciando los cursos que estaremos desarrollando. Buenísimo. Bueno, chau. Chao. Chao. Gracias. Chao, doctora Bodega. Gracias, Gracias chao. por todo.